Y hoy mi agenda personal me propone descubrir, no porque la conocemos, pero sí saber un poquito más de su vida, porque lo que estamos en los medios la hemos visto, pero por ahí la gente común ha sido un personaje que ha estado muy ligado a la política, no con tanta exposición pública, pero sí en cada una de las actividades que su padre llevó adelante. La presento y le doy las buenas noches a Alicia Caballero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, Alicia, a ver, ser la hija del Tigre no debe ser fácil, ¿no? El Tigre Caballero, gran dirigente del socialismo, pero también gran socio del peronismo, ¿no? Porque ha sido un referente dentro de lo que fueron los frentes que armó siempre electoralmente el PJ, y que él aparece primero como concejal en la ciudad de Rosario, pero tiene una historia importantísima, que yo te diría que casi fundador, junto con otros dirigentes del socialismo en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se lleva ese nombre, ese apellido? No, a ver, se lleva con mucho orgullo, como fue siempre, porque cuando yo empecé a militar, digamos, si querés, a formar parte del partido en sí, que siempre estuve, porque en todas las fotos que vos ves de fundación del partido, del Partido Socialista Popular, te hablo, ya estaba, porque nosotros siempre fuimos una familia instalada en la política. Mi mamá también era militante, mi viejo, bueno, ni hablar. Entonces, siempre íbamos con nuestros viejos a todas las actividades partidarias. Entonces, ponele, ¿vos te acordás los grandes locros que hacía? Bueno, mi mamá era la que hacía locro, era la que dirigía la organización de todos los locreros. Y nosotros estábamos ahí, dándonos vueltas, siempre participamos. Entonces, ya después cuando fuimos un poco más grandes y empezamos a formar un poco más parte de la vida política en sí, sobre todo yo, porque mi hermana por ahí no tanto, ponerles a los 12 años, nosotros teníamos un grupo de lectura en donde aprendíamos qué era el socialismo, bueno, leíamos a los autores. Vamos a ir más despacio porque, a ver, este tipo de programa lo hice con tu padre. Sí, lo vi. Y la verdad, que siempre digo que fueron pocas las 3 horas que grabé con él, 3 horas, hice 3 programas distintos. Y yo quiero conocer un poquito, a ver, vos como niña, porque me decías que naciste en una casa que se hablaba todo el día de política, me imagino. Se comía, se iba a charlar cualquier cosa, siempre la política aparecía. Porque uno ya es, a ver, está tan imbuido con la política, no puede solallar el tema. Hasta la época de proscripción me imagino que sí, se hablaba muchísimo porque todo el mundo esperaba cuando volvía la democracia. Contame un poquito esa vida de niña, que vos me decías que siempre acompañaban a papá y a mamá a algún acto, y en ese momento, vos sos joven, pero tuviste etapas donde no se podían hacer movimientos, estabas compartiendo con ellos estas reuniones que se hacían en casa de familia, ¿no? Claro, cuando no se podían hacer actos públicos, mi casa siempre fue un centro de reunión, o sea, entonces se hacían los asados, me acuerdo de muchos compañeros que venían, nosotros le decíamos tíos a todos, ¿no? Que venían incluso de otras provincias. Y siempre se reunían cuando tuvieron Fisherton, cuando ellos, que vos debes conocer la casa, bueno, ahí ya era multitudinario, siempre se juntaban todos ahí, era el centro de reunión donde se juntaban para todas las reuniones y después siempre se hacían comida. Y la verdad que nosotros, por eso siempre conocimos a tantos compañeros de los históricos, de todo el partido, no solo de Rosario, sino también de otras provincias, porque aparte mi viejo era responsable en esa época, se les había dado a cada uno de los dirigentes más importantes como una responsabilidad de un sector del país. Y mi viejo también le había tocado la del sector de Cuyo. Entonces, cada tanto viajábamos, íbamos a San Juan, San Luis
y Mendoza, y bueno, y allá también teníamos tíos y íbamos una vez cada mes y medio con mi mamá. Mi papá tenía una renoleta. Mirá y vos. íbamos con la renoleta para desarrollar el partido en esos lugares. Qué gana de... Bueno, tu papá fue un inquieto siempre. Sí, así terrible. que con renoleta o con Citroën, lo que sea. Exacto. Ahora, ¿qué edad tenía cuando fue concejal? Mira, yo no recuerdo exactamente, pero él fue en el año 85 y él nació en el 39. No, pero vos te pregunto. Ah, ¿yo? Vos. Mira, yo me acuerdo que yo ya era grande, o sea, había terminado la secundaria en el 83, yo hice toda la secundaria en el Proceso, la verdad que no la pasé muy bien, porque siempre fui muy inquieta y yo fui al Superior de Comercio y teníamos un preceptor, un jefe de preceptores que era terrible, lo vivían llamando a mis viejos. ¿Hacías líos demasiado? No. ¿Pero no por política? ¿Por política? No, política no Nada. se podía, No, porque viste que algunas algunas escuelas secundarias en esa época ya estaban, por lo menos, viste, las organizaciones de los estudiantes. El superior fue muy controlado, o sea, el Superior de Comercio fue una escuela dependiente de la universidad. Exacto. En Rosario, ¿no? Y tanto el superior como el poli... El policlínico sí tenía un poquito más de... No, digamos. ahí no, a ver, fue en el momento en que surge el Proceso, la verdad que hicieron una limpieza terrible, eran los dos lugares donde se peleó mucho por el boleto, por el medio boleto estudiantil y demás, y después la verdad que tenías un control terrible. Yo ya ingresé como en la etapa intermedia, entonces me tocaron los 5 años de control terrible. Y mis viejos tenían el laboratorio, que quedaba a 2 cuadras de ahí de la escuela, y la preceptora mía y el jefe de preceptores lo vivían llamando, porque yo me levantaba del banco, porque hablaba, por cualquier pavada te llamaban en esa época, era muy estricto. Así que... Y después de ahí terminaste el secundario. Y entré a la facultad, a la facultad para de abogacía. Derecho. Claro. Exactamente. ¿Y ahí militaste políticamente? Sí, en el MNR, sí, desde que entramos, desde el primer día, viste, nosotros teníamos todas las mesitas que todavía están en el mismo lugar. Cuando vos entrabas en la facultad, estaban las mesas a los 2 lados y cada agrupación tenía su mesa. Yo entré con el último examen de ingreso que no tenía cupo, o sea, todos los que aprobaban entrábamos, pero en contrapartida no teníamos clases regulares. No tenías clase. Entonces, yo iba igual a la facultad porque militaba en la agrupación, ¿no? Y me acuerdo que termina el año y, bueno, mi viejo me llama, me sienta, me dice, bueno, a ver cómo te fue en la facultad, qué rendiste. Y yo había rendido una materia. No. Una materia, historia, la única que había aprobado. Me pegó una zaranda importantísima y, bueno, a partir de ahí... No solo seguí militando, empecé a trabajar y le empecé a poner pilas. Y bueno, y al tercer año, siempre estuve militando todos los años que estuve en la facultad. Recuperé el año que había perdido, fui consejera estudiantil también en la Facultad de Derecho. ¿En cuántos años hiciste la carrera? Porque viste que la abogacía se da, viste que por ahí es laxo, viste, la puede hacer, lo que son rápidos, capaz en 4 o 5 años, el otro está en 6, 7 años. Sí, en 5 años. Bien. Sí, pero bueno, en esa época el programa de estudio eran 5 años. O sea que yo después me apuré, pero la verdad que fue, era una época, imagínate lo que fue, yo siempre digo, para mí el periodo más lindo fue la facultad, mucho más que la secundaria, porque era una época de ebullición política. Estábamos todo el día en la calle, todos los días teníamos marcha, todos los días hacíamos asambleas, congresos, nos parábamos en las esquinas para pedir plata para poder viajar a los congresos de la FUA. La verdad que fue una época muy linda, con mucha movilización, se hablaba todo el tiempo de política, la verdad que... ¿Y lograste recibirte? Sí, tal cual. Yo la verdad que siempre en eso, viste, mi viejo era muy, muy estricto con eso, a pesar de que él estuvo más años en la universidad porque
él siempre nos echaba en cara de que él tenía un promedio perfecto, pero él fomentó una huelga estudiantil que duró como 2 años, que bueno, que eso les atrasaba la carrera, ¿viste? Acá tengo una foto que vamos a compartir con la audiencia. Acá, ya que jovencita, estabas con ese vestido rojo. Vamos a mostrar, acá estabas recibiendo el diploma y está tu papá ahí. Claro, porque yo me recibí en el año 90 y mi viejo ya era intendente. ¿Y fue invitado? Y lo invitó, sí, el presidente del Colegio de Abogados, que en ese momento era Miguel Araya, lo invitaron para darme el diploma. Mira, acá así está. Que sí. Acá estamos viendo cuando te da el beso, entregándote el diploma. Qué momento, ¿no? Es decir, poner el orgullo del padre y vos haber cumplido después del reto que te pegó al principio de la carrera, sirvió, digamos, para que te puedas encauzar. Y de ahí en más, ¿cómo fue tu vida? Porque fuiste a trabajar, seguiste, por supuesto, militar, sabemos que no dejaste nunca de estar en el partido. Pero ¿cuál fue tu decisión ahí? ¿Alguna actividad privada? Sí, yo siempre desde que me probé, yo ya trabajaba en estudios jurídicos cuando me recibí porque yo al principio, cuando te conté, el segundo año empecé a trabajar en el laboratorio de tu papá, de mis viejos, claro. ¿No? Pero bueno, trabajaba a mediodía y tenía alguna comodidad. Pero ya 2 años antes de recibirme, quise empezar a trabajar en un estudio jurídico para poder aprender. Exacto. ¿No? Porque yo siempre decía, lo peor que te puede pasar es ser abogado, entrar al tribunal y no saber para qué lado ir. Claro. Porque viste que todo el mundo se pierde en el tribunal. Así que ya hacía 2 años que venía trabajando, primero en un estudio que trabajaba 8 horas y tuve que dejar porque era en mucho tiempo, después en otro 4 horas. Y bueno, me fui buscando la forma de acomodarme, porque me junté con otras compañeras. Mi marido también, el que hoy es mi marido, después al año siguiente se recibió de contador y formamos un estudio. Y siempre quisimos trabajar, digamos, desde el sector privado. Tuvimos que remarla porque, a ver, no veníamos de familia de abogados ni de contadores, éramos como la primera generación en la profesión y, bueno, siempre nos fuimos defendiendo con la idea de que, con la vieja idea de lo que es la militancia, ¿no? La militancia no era para obtener un cargo público, ni un cargo político, ni nada. Uno lo hacía en el momento que le sobraba después del trabajo y bueno, y si bien he trabajado alguna vez en la cuestión pública, siempre fueron cargos políticos que fueron para acompañar a mi viejo. Entré cuando entró él y me fui cuando él se fue. Claro. A pesar de que él estuvo en muchos lugares, yo nunca tuve un cargo público, o sea, un empleo público. Nunca pidió que te pongan plata permanente. Para nada, jamás. Ahora, ¿y tu familia cómo está compuesta? Acá estoy viendo con tu primera hija, mirá qué hermosura. Sí. Contame cómo está constituida tu familia hoy. Yo tengo una nena, que ya no es tan nena. ¿Cuánto tiene? ¿30 años? 29, sí, que nació en el año 92 y después en el 94 nació el varón. Y bueno, y ahí quedó porque encima, bueno, imagínate lo que fue el año 94, mi hijo nació en septiembre. Y automáticamente ahí después empezó todo el tema de las elecciones cuando él fue a candidato a gobernador, que fue terrible. Ahora, yo lo que veo en mucha familia, ¿no? Acá estoy viendo una foto familiar. Es decir, tu casa, vos decías que era tremendamente abierta para la política, pero también hacia adentro, ¿no? De juntarse, de comer los domingos, digamos, todo familiarmente, con tu hermana, con todos. Nosotros, a ver, los domingos, por ejemplo, era siempre de juntarnos la familia más chica, te diría, ¿no? O sea, con mi hermana y mis viejos. Porque mis abuelos, que, bueno, fallecieron hace rato también, pero al venir tanto mi papá como mi mamá de un pueblo, sí. O sea, no tenían tanta familia, digamos, de la original en Rosario. Claro, solamente mi mamá tenía una de las hermanas que vivía acá, que incluso en esa foto están las 3 hijas de ella. Y bueno, y eso siempre, los domingos. Ponele cuando mi papá, que siempre tenía actividad política los domingos, cuando llegaba medio tarde, mi mamá prendía el fuego,
íbamos poniendo el asado y lo esperábamos. Y todos los hijos nuestros, tanto mío como de mi hermana, todos los domingos estaban, sabían que si salían, y nosotras mismas, si salíamos un sábado a la noche, se volvía tarde, lo que sea, el domingo, se levantaban y íbamos todos. Había que estar. Sí, tal cual. Ahora, vos siguiendo mucho a tu padre como apoderada del partido, como la asistente, digamos, un montón de lo que eran las campañas políticas, pero tu madre también fue diputada. Sí. Fue diputada. Y ya quería mostrar una foto, que mirá qué foto familiar con la diputada, mirá. Contame un poquito también, ¿cómo vivía tu mamá el tema de ser candidata, ser madre, tener que, está bien que ustedes ya eran grandes, pero contame un poquito cómo era esa vida en ese momento? No, a ver, ya cuando mi vieja fue, nosotras, o sea, las dos, tanto mi hermana como yo, nos casamos como jóvenes, ¿no? Nos fuimos de la casa, claro, yo me casé a los 23 años, y mi hermana estaba viviendo en Italia, después volvió y ya también al poco tiempo se casó, y por eso también de respetar esos tiempos, ¿me entendés? De juntarnos, de dejar todo lo otro para poder juntarnos, para poder hablar. Y en esa época mis viejos viajaban mucho a Buenos Aires, porque bueno, mi viejo había sido diputado también nacional. Cuando él dejó de ser, entró mi vieja, entonces seguían ellos viajando a Buenos Aires, mi viejo la acompañó mucho también a mi mamá. Fue una época que creo que también estuvo de delegado acá de la provincia en Buenos Aires, entonces viajaban juntos, iban juntos, y bueno, y venían siempre los fines de semana para estar con nosotros. Y te digo, cuando estaban acá, nosotros también íbamos mucho allá a la casa de ellos, con los chicos, con todo. La verdad que siempre fuimos muy familiares todos. Y muchos compañeros de la política, sobre todo de la política, porque mi viejo, los grandes amigos que ha tenido son de la política. Y era como que se incorporaban a la familia. O sea, entonces éramos familia, por eso nosotros le decíamos tío, y compartíamos cuestiones familiares como era la familia elegida, si querés. Ahora, te voy a traer, ya que estás hablando un poco me pasaste el título ese cuando fue candidato a gobernador, esa famosa elección que tanta polémica generó, y que creo que le he hecho la pregunta a él y él me contestó medio porque en su momento uno sabe, y lo digo yo, esto corre por cuenta mía, en su momento esa elección que separa, vamos al voto a voto para saber quién ganó entre Obey o don Héctor, la recomendación que le decían, lo que sabían era, no es bueno porque no la maneja vos al Tribunal Electoral, lo maneja el otro. Quedó la sensación en la familia de que por ahí ese recuento que él aceptó con mucha guía, porque dejó que Reutemann decidiera sobre esto de que vayamos voto a voto, y que realmente puso en duda todo ese acto eleccionario que en principio se lo daba ganador a tu padre y después cuando se hizo el recuento terminó al revés. Contame, ¿qué sacaron de esa noche cuando tuvieron que tomar la decisión de esperar o cuando estaba el recuento también? Mira, yo te digo la verdad, si tendría que hacer honor a la memoria de mi padre, no te tendría que contar absolutamente nada. Yo era apoderada de todas las listas de mi viejo, me vine esa noche acá a Santa Fe y estuve todo el mes y pico posterior, que fue en donde se hizo el recuento de votos uno por uno. Y él siempre, y en esto, viste, la verdad que hay que hacerle honor, por eso me parece que no sirve traer algo de recordar esas cosas que ya están, pero fue un hecho... porque él tomó la decisión, te digo la verdad, él la peleó hasta el último momento que era posible no generar problemas institucionales en Santa Fe. Creo que eso fue lo que se valoró. Él en un momento me dijo, vinieron a ofrecerle, decir, bueno, seguí, presentalo en la corte, que nosotros... Y él dijo, ya está,
Y sea, el gobernador de Santa Fe ya está. ¿Yo qué? Voy a ir, si a mí la justicia me da la razón, voy a ir a sacar el gobernador que hoy está y me voy a poner yo. Ya está, ya está. Sí. Y eso, y ahí nosotros recibimos las instrucciones de retirar todo, digamos, las quejas que veníamos haciendo, porque se veían irregularidades, ¿no? Yo no te voy a entrar en detalle, pero hubo muchas irregularidades. Yo lo seguí de cerca y yo conocí a quien estaba como presidente del Tribunal Electoral, que era también el presidente de la Corte, y tenía una manera muy especial de manejar las cosas, que yo a veces hacía algunos planteos y me quedaba con la boca abierta, porque yo vi perder también a un amigo mío de Reconquista por 100 votos, que era parte del esquema de ustedes. Y bueno, a ver, y yo decía, pero si los números no, bueno, estaba impugnado esto, y uno podía, como decís vos, seguirlo, pero como tuvo él la grandeza de decir, no voy a generar una crisis institucional, que pasó también después con, yo siempre lo digo, no lo voy a seguir manteniendo hasta que me muera, con lo de Torre del Cel. Lo de Torre del Cel fue un robo de su elección, porque cuando pierde por 1000 votos todos sabemos que no fue así, y que si la Corte hubiese convalidado de abrir todas las urnas, los números hubiesen sido distintos. Pero bueno, siempre se busca, digamos, excusas, pero realmente lo que pasó con Lichi cuando ganó la elección de 1100 votos, todos sabíamos, porque demostramos nosotros lo que pasó con las urnas, famosas 800 urnas de Rosario, que después las vimos todas destruidas, porque tuvimos fotos, que se cambiaron los guarismos, y así se ganó por 1100 votos. Y bueno, nadie tiene el coraje de decir estas cosas, porque el malón de los colegas prefieren ir para el mismo lado, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente hay cuestiones que, viste, a veces hay que preservar para no generar un descreimiento total de la gente, claro. Porque la política está bastante... Claro, está porque bastante combatida. Son cosas que uno trata de pelearlas internamente. Ese es uno de los motivos también por el cual nosotros seguimos y hemos armado esta lista, porque estamos en desconformidad con cómo se están manejando las cuestiones políticas, con los referentes de la provincia de Santa Fe, si querés, ¿no? Y que lo que viene pasando de desoír a los militantes, de toda una serie de cuestiones que nosotros queremos, y a la gente sobre todo, ¿me entendés? O sea, hacia adentro de la política y de la política hacia el pueblo creemos que hay rupturas, ¿me entendés? Ahora, yo creo que cuando yo no concuerdo con el discurso de que veo de gente que se ha dedicado a la política y que ponen un afiche, basta con la política. A ver, la política es la única forma que nosotros tenemos de poder modificar las cosas. Por lo menos mientras tengamos esta constitución y esta organización social que todos nos quisimos dar y que tanto nos costó conseguir. Tanta sangre, fuego, lucha costó. Entonces, para adentro mejoremos todo lo que tenemos que mejorar y peleémoslo. Tenemos un Congreso, tenemos una Cámara de Diputados, de senadores, un Consejo Municipal. Ahí es donde nosotros tenemos que dar las batallas. Ahora, y tenemos que lograr que la gente nos apoye y explicarle a la gente cuáles son las batallas que hay que dar. Ensuciando, lo único que hacemos es darle pie a la gente que no cree en la política, que termina metiéndose en la política y que no logró cambiar nada. Porque el que descree de la política no tiene propuestas de cambio de la política. La verdad, termina siendo una parte más para ir a cobrar el sueldo y nada más. Exactamente. Ahora, ustedes, digamos, siempre se lo digo, que el verdadero fundador del socialismo en Rosario y en Santa Fe fue tu padre. Tu padre tenía una mirada distinta creo que cuando pensaba ir más en alianza más con el PJ, el resto de los otros sectores del socialismo se encontraba más cómodo con el radicalismo, porque por ahí lo podía conducir. ¿Cómo viviste ese quiebre vos, ese socialismo que, digamos, lo obliga a tu padre a tomar otro camino en función de que tenían otro tipo de objetivo totalmente distinto? ¿Cuál era la mirada que te tenían en esta época, que vos también eras parte de ese esquema? Mira, yo
te digo, fui organizadora por el sector de mi Sí, viejo. tuviste que armar un nuevo partido después. No, del último congreso partidario del Partido Socialista Popular, que claro. Teníamos ya los dos sectores definidos, enfrentados. Por el lado nuestro estaba yo, por el otro lado estaba Eduardo Di Polina. Y cortito porque se nos va el tiempo. la verdad que lo vivimos nosotros con mucho dolor, porque cuando vos te formás parte de algo, lo construiste, sí, sos el padre de la criatura. Te sentís parte de eso, pero bueno, hay momentos en la vida en que uno tiene que saber elegir y optar en el camino que va a seguir, y en ese momento fue una decisión política que se tomó, que se venía peleando, que a lo mejor cuando estaba Guillermo... bueno, exacto, era otra cosa. Cuando estaba Guillermo, mi viejo se sentaba con Guillermo, se ponían a discutir y siempre salía una síntesis de eso. Cuando Guillermo no estuvo más, ahí fue cuando se empezaron a quebrar los puentes, porque ellos tenían diferencias. Pero bueno, la verdad que fue muy doloroso para todos nosotros. Pero bueno, acá estamos. Ahora, para ir cerrando, dame alguna frase, algo que a vos, cada vez que estás militando, cortita, para cerrar, te recuerda a tu padre, que esa garra que tenía. Sé que está usando la palabra garra en la campaña, pero dame una frase que te identifica con tu papá. A ver, la verdad que mi viejo fue un tipo muy auténtico, por no decirte la palabra honesto, que todo el mundo vincula a una sola cosa. Él era un tipo muy auténtico, él vivía como pensaba, hablaba como pensaba, y pensaba mucho. Él era un tipo de planificar, él quería planificar todo y tenía un objetivo en la vida que era transformarle la vida a los demás. Porque la política es para eso, para transformar la vida de los demás. Y él creía en eso genuinamente. Y yo creo, y te digo la verdad, y eso fue lo que él a mí me transmitió. Yo creo que si vos tenés la decisión de hacer las cosas se pueden hacer. Es mentira que no tenés plata, que esto, que... Cuando él fue intendente, entró en el año 89 devastado, acordate la inflación que había, no tenía un peso partido a la mitad, y en esos 6 años, porque él acordate que entró 2 años cuando renunció Usandizaga, en esos 6 años se hicieron una cantidad de obras que todavía hoy no se logró hacer. Entonces, hace falta querer, hace falta tener conciencia de las limitaciones propias y consensuar con los demás y ir para adelante. Gracias por estos minutos, Alicia. No, gracias a vos.